Muy buenos días. Hoy en la clase de la entidad donde vivo veremos el tema de lo que es las leyes de reforma. Veamos de qué se tratan. Durante las leyes de reforma se desarrolló precisamente la llamada Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, que duró de 1857 a 1861. La Guerra de Reforma de México, también conocida como Guerra de los 3 años, transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, que culminó con la entrada triunfal del presidente Benito Juárez a la capital del país. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas liberales encabezadas por el general Jesús González Ortega enfrentaron la que sería la última batalla contra las fuerzas conservadoras, dirigidas por el general Miramón, el 22 de diciembre de 1860. Los liberales vencieron a los debilitados conservadores. Definitivamente en la batalla de Calpulalpan, en el Estado de México, el 22 de diciembre de 1860. Y finalmente, el 1 de enero de 1861, el presidente Juárez hizo su entrada triunfal a la capital del país. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con nuestro Estado? Durante esa guerra de reforma, el 19 de enero de 1858, el presidente de México, Benito Juárez, estableció su gobierno en Guanajuato, o sea, en nuestro estado. Organizó su gabinete y publicó un manifiesto que dio inicio a la Guerra de Reforma. El gobierno constitucional de la República, cuya marcha fue interrumpida por la defección del que fue depositario del poder supremo, quedó establecido. En la capital, una junta de representantes nombró presidente a Félix Zuloaga por parte de los conservadores el 22 de enero, quien tomó posesión al día siguiente. De esta manera hubo dos gobiernos en el país, uno reaccionario en la capital y otro liberal en el interior. Zuloaga estableció las 5 leyes por las cuales se derogaban las leyes de reforma y se establecería la organización de la Suprema Corte de Justicia en la época de Santana con el fin de organizar un gobierno conservador. ¿De qué trataron las leyes de reforma? Las leyes de reforma inicialmente fueron tres. Ley Juárez, 1855. Suprimía los fueros del clero y del ejército, o sea, los privilegios, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, promulgada por el presidente Benito Juárez. Ley Lerdo, de 1856. Obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Fue creada por Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Esto qué quería decir? Que en cierta forma les estaban quitando sus privilegios a lo que eran las organizaciones del clero y del ejército. La ley Iglesias de 1857 prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales. El diezmo, promulgada por José María Iglesias. O sea que esta ley prohibía dar el diezmo durante las misas en, en cada una de las iglesias que había en nuestro país. Otras leyes, como por ejemplo estas. Al trasladar su gobierno a Veracruz en 1859, Benito Juárez promulgó las siguientes reformas.
Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Esta ley complementa la ley Lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia, o sea, les quitaban sus privilegios y todas las propiedades que tenían. Con un cambio importante, los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas. Ley del matrimonio civil. Establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado, 1859. Ley orgánica del registro civil. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado, o sea que todo esto que era manejado por la misma Iglesia Católica pasó a manos del Estado, o sea, del gobierno. Ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros y conventos y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que allí vivían. Ley de libertad de cultos. Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos. Para concluir con esta etapa de la historia, el sitio del puerto de Veracruz terminó abruptamente con la retirada del general Miramón al ser atacado por una flotilla yanqui, o sea, de los Estados Unidos. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas del ejército liberal, dirigidas por el general González Ortega, se enfrentaron contra los conservadores el 22 de diciembre de 1860 en la batalla de Calpulalpan, Estado de México. Finalmente, el 1 de enero de 1861, el presidente Benito Juárez entró a la capital del país. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.